Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí transmitiendo en Caldero Radio nuestro programa Género y Acción como cada miércoles y que hoy tenemos un tema que de verdad a mí me ilusiona mucho en cuestión de ponerlo sobre la mesa, hablando directamente de una persona muy sensibilizado en este tema y con muchas ganas de compartirlo con, el día de hoy con nosotros y que bueno, vamos a hablar justamente de la accesibilidad en que vamos a hablar de la discapacidad visual y la importancia justamente de generar espacios accesibles en torno a la cultura, en torno al deporte y que podamos seguir avanzando para efecto de que la sociedad podamos considerar también los espacios y considerar también la importancia de que estos temas cada vez sean más visibles y que podamos formar parte del cambio. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitado desde la ciudad de Puebla a Jorge Lanzagorta Gallardo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. No, a ti, Alice, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Siempre el tener oportunidad pues de compartir estos temas y que más gente también se informe para que se sume y desde cualquiera que sea su zona de actividad, pues es padrísimo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por invitarme y pues aquí estaremos Muy encantados bien. de compartir. Excelente, pues yo la más feliz y bueno, yo quiero compartir con nuestro auditorio tu semblanza brevemente para que también te conozcan. Y bueno, pues Jorge estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana en Puebla con diplomados en teología, en habilidades gerenciales y de liderazgo, así como cursos de no discriminación y de inclusión para personas con discapacidad de la CONAPRED. Ha formado parte de la creación de proyectos que aportan a la inclusión de personas con discapacidad como Fucho para Ciegos, Topos FC desde 2010, Cine para Imaginar desde 2011 y Trama 2017 hasta la fecha. Cine para Imaginar ya nos platicará Jorge porque creo que es un tema que realmente tenemos que tener muy presente hablando de accesibilidad de los medios audiovisuales y también vamos a hablar de temas relacionados con el deporte en donde él es un máster también dentro de este segmento y que más que otra cosa, pues lo que buscamos en este espacio, Jorge, es que nos compartas desde tu experiencia, desde tu sensibilización y sobre todo que nos apoyes a que nosotros también aprendamos más de ti y de tus proyectos y hacia dónde nos podríamos perfilar como una sociedad que pueda brindar más espacios y más inclusión y más accesibilidad como es nuestro tema del día de hoy. Pues muchísimas gracias, Jorge. Y pues vamos a empezar justamente a partir de tu experiencia y de lo que ha sido para ti poder el día de hoy poner sobre la mesa, insisto, estos temas de cultura y de deporte. En ese sentido, si nos puedes platicar justamente de qué estamos hablando cuando nos referimos a la importancia de la accesibilidad tanto en la cultura como en el deporte, especialmente para personas con discapacidad visual. Pues mira, Alice, digamos que cuando uno entra al mundo de la discapacidad, en este caso a mí me tocó a partir de los 15 años que empiezo a tener una enfermedad degenerativa en la retina, que voy perdiendo poco a poco la vista, y de los 15 a los 20 años fue como mi proceso. Y de pronto, pues obviamente esta situación te obliga a entrar a un mundo del que en ese entonces pues yo tenía desconocimiento total, ¿no? O sea, sí sabes que existe la discapacidad, que existe la ceguera, que existen diferentes pues temas, ¿no? Con relación a lo sensorial, a lo motriz, digamos como a lo intelectual, etcétera, que pues nos pone en una situación en donde pues nos enfrentamos a un mundo pues desde otras necesidades, ¿no? Otras características, otros digamos como condicionamientos y lo que hace, o en mi caso, pues te vas encontrando con muchas barreras y también como con muchas
inquietudes, ¿no? Acerca de lo que andas queriendo hacer también de tu vida, ¿no? Desde tus deseos, desde tus intereses, etcétera. Y pues a mí me tocó ir descubriendo también en este caminar, eh, pues a través de, pues, de mi formación o de mis espacios, tanto en la prepa como en la universidad, pues darme cuenta de qué cosas eran las que a mí me estaban también llamando la atención, como hacia dónde moverme. Y te vas dando cuenta que pues hay muchas cosas por hacer, ¿no? Así cañón. Y que no necesariamente quienes tenemos una discapacidad somos quienes nos tenemos que encargar de que estas cosas sucedan, ¿no? Que eso creo que es muy importante, en donde la discapacidad, digamos, como concepto en general, pues se conoce como la manera en que las personas que tienen pues alguna limitación visual, auditiva, motriz, intelectual, cómo interactúan con su entorno, ¿no? Tanto con su entorno físico, urbano, como con su entorno cultural, ¿no? Y la parte, pues, que vamos teniendo ya como seres humanos y lo que vamos arraigando desde nuestras ideas y nuestras experiencias, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacer y sí, digamos que las personas con discapacidad son las que tienen que abanderar el cómo se tienen que ir haciendo las cosas, porque al final somos quienes sabemos perfectamente qué cosas son las que vamos necesitando, ¿no? Desde nuestra experiencia, pero pues también necesitamos que de la otra parte, de quienes no tienen discapacidad, se sumen al pensar en que siempre cuando se habla de accesibilidad, pensando en un tema de accesibilidad universal, pues cualquier cambio que va diseñado o modificado hacia ser un mundo, un país mucho más accesible, siempre nos va a traer beneficios a todos y a todas, ¿no? O sea, sí es un caminar constante hacia el que estemos todos y todas compartiendo, pues intentando llegar a esa igualdad de condiciones que todos buscamos, ¿no? Y entonces te digo que pues, me fui encontrando ahí con algunas barreras, en mi caso al estudiar comunicación, pues barreras del acceso a la información, que tiene que ver con hoy que se ha avanzado mucho en temas de acceso a la lectura, en cuestiones de accesibilidad en la tecnología, que hoy también con el tema de la pandemia se ha venido agudizando como esta necesidad o esta barrera, ¿no? Que de por sí se ha avanzado en temas de accesibilidad digital, pero todavía hay muchas cosas por hacer, ¿no? Y la tecnología avanza a niveles tan acelerados y tan rápidos que de pronto también estar al día de todo lo que se necesita para poder acceder ahora a estas nuevas formas de trabajar, de estudiar de manera remota, etcétera, pues son complicadas, ¿no? Entonces, digamos que sí es el ir reaccionando, respondiendo a lo que te vas enfrentando al día a día. Y entonces yo me topo con una barrera de acceso a la información en lo que tiene que ver lo educativo con la parte de los textos, y estudiando comunicación, pues también de todo lo que tiene que ver con los medios audiovisuales, ¿no? De que hoy pues el medio predominante tiene que ver con la parte audiovisual desde la parte de los videos en internet, todas estas plataformas streaming, de todavía el tema de la televisión, para cuestiones más culturales la parte del teatro, del cine, ¿no? Y entonces pues hay algunos avances a nivel global que se van creando o aterrizando sobre esta cuestión de cómo hacer accesibles los medios audiovisuales, cómo tener acceso a la lectura, cómo tener acceso ahora a estos nuevos procesos digitales, etcétera. Pero son cosas que se tiene que trabajar muchísimo y que pues se necesita que más gente experta en estas cuestiones también se pueda sumar como a todas estas digamos como carencias o movimientos, ¿no? Y Claro. entonces, no, digo, por ahí va como esa parte, ¿no? Del enfrentarte como a estas barreras, y de ahí pues ves áreas de oportunidad, pero más que áreas de oportunidad como pues necesidades urgentes a resolver, ¿no?
Claro, por supuesto. Y más que otra cosa, cuando aquí, con base en tu experiencia, justamente el decir, a ver, yo tengo esta situación con una discapacidad visual, pero también tengo el conocimiento desde el punto de vista de haber estudiado una licenciatura en comunicación y advertir justamente esas barreras que tenemos enfrente, ¿no? Esas barreras en donde precisamente es el tema del acceso a la información, el que se ve muy limitado. En ese sentido, Jorge, aquí dentro de tus propios proyectos, ¿cuáles han sido las dinámicas que tú has puesto en marcha justamente a partir de esta experiencia para generarle un beneficio a este segmento de la sociedad con base justamente en esa experiencia y también en ese conocimiento, digamos, académicamente hablando, que podamos advertir como una innovación para poder apoyar y justamente ir rompiendo poco a poco esas barreras? Pues justo creo que algo que es muy valioso y al final pues siempre se sigue aprendiendo, pero algo que ha sido valioso como en el ir sumando esfuerzos para la creación de proyectos como en los que he participado, en los que formo parte, es pensar siempre en este fortalecimiento de la colectividad, ¿no? Desde el que de raíz sean proyectos que nacen desde una perspectiva participativa, incluyente, como en esta cuestión de que los conforman personas con y sin discapacidad, eh, justo como para generar estos enlaces, ¿no? Desde la experiencia profesional, de la creación. Digo, voy a poner el ejemplo concreto ahorita del proyecto de Cine para Imaginar, que es un proyecto que sí surge a partir de una necesidad, de una barrera que tiene que ver con el acceso en específico al cine, a la producción audiovisual, y que en ese sentido, en la universidad, con gente que fui conociendo y viejos amigos también, digamos que ya sabía yo que se dedicaban a esta parte de la producción audiovisual, empezamos a aterrizar algunas ideas de unas metodologías que ya existen, o sea, ya existían a nivel mundial, pero que en México no había como una experiencia sólida sobre esta creación, que tiene que ver con el utilizar unas metodologías para hacer accesibles los medios audiovisuales para que personas ciegas y personas sordas puedan también disfrutar de los contenidos, ¿no? O sea, cuando hablamos de un medio audiovisual estamos hablando de la parte auditiva y de la parte visual, y entonces cuando una persona visual quiere acceder, pues obviamente carece pues de la información visual que está, pero sí puede acceder a la información sonora, y con una persona sorda pasa lo contrario, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, para la persona ciega lo que se necesita es la audiodescripción, que así es como se le conoce la manera de hacerlo accesible, que tiene que ver con en los espacios, cuando no hay diálogos de cualquier película, cualquier producción, se mete otra voz que te va describiendo la información visual que es importante para que tú puedas seguir el hilo de la historia, ¿no? Entonces, a lo mejor se ponen descripciones de una imagen que es totalmente visual y, digo, para ponerte un ejemplo, puede ser una frase o sea, no sé, el personaje del policía sale de la habitación y regresa con una pistola, ¿no? Entonces esa información es muy visual, pero ya a la hora de que te dicen una frase como esta, ya entendiste que en esa escena pues salió un policía y regresó con una pistola y entonces ya te da como esa información que es importante para seguir la historia, ¿no? Y en el caso de la discapacidad auditiva, hay dos formas que tienen que ver con el closed caption, que es este subtitulado especial, que el subtitulado lo que hace es que te pone en texto los diálogos, que normalmente a los diálogos se les hace una contracción del lenguaje como más parecido a la manera en la que se comunica las personas de la comunidad sorda. Y además de los diálogos que se escriben, también se describen algunos sonidos que pueden ser importantes para entender la historia, ¿no? Entonces, a lo mejor hay una escena donde a cuadro no aparece la calle y se escucha un choque de autos, ¿no? Que a partir de ese choque de autos puede ser que se detonen algunas otras acciones.
y entonces es importante describirlo en el subtítulo, ¿no? Que hay un choque de autos, y aunque en el cuadro no aparezca, ¿no? Que justo es eso, ¿no? Dar como esa información sonora, que es importante. Y también, pues en algunas producciones se utiliza la interpretación en lengua de señas, ¿no? Que también es importante entender que la discapacidad auditiva, la hipoacusia, la sordera profunda, pues no necesariamente para muchas de las personas que nacen con discapacidad auditiva, pues su lengua materna o su primera lengua es la lengua de señas, ¿no? Entonces muchos de ellos tampoco acceden al español como lectura, ¿no? Entonces por eso se busca que existan las dos alternativas, tanto para quienes sí tuvieron la posibilidad de, de, de acceder al español, a la lectura, se utiliza el subtitulado, y para quienes no, pues la interpretación en lengua de señas, ¿no? Entonces, digamos que esas tres metodologías son las que se vienen trabajando, y lo ideal es obviamente hacer toda esta producción de los materiales, de la adaptación, de la accesibilidad, hacerlo de manera colectiva entre personas con y sin discapacidad, como para ir rebotando pues la mejor calidad de la producción, para que sea funcional para las personas con discapacidad, ¿no? Que luego lo que pasa es que este tipo de adaptaciones también las hacen algunos estudios que dicen, pues yo lo sé hacer porque leí un manual, pero no lo acercan a las personas, digamos, como al público meta, y de pronto llegan a ser materiales que pues tampoco son tan funcionales, ¿no? Entonces es muy importante esta colectividad que te menciono como para la creación de todas estas adaptaciones, ¿no? Claro, es un trabajo que necesariamente tendría que verse desde esa perspectiva, desde la colaboración, desde la cooperación entre diversidad de personas que socialmente hablando tienen un fin en común, ¿no? Pero no obstante que tengan un fin en común, tanto las personas, como tú señalas, metas, como aquellas personas, digamos, que no tienen ningún tipo de discapacidad, en este caso sensorial. Ello no quiere decir que todo fluya de una manera tan armoniosa, no sé. Y lo digo porque muchas veces hay sesgos, muchas veces hay estereotipos, muchas veces no hay inclusión probablemente dentro de los equipos como uno quisiera. Pero más allá de eso, eh, ¿cómo logro permear en un proyecto de esta naturaleza como es Cine para Imaginar, para que cada vez se vaya haciendo como un abanico de posibilidades para más gente, digamos, como tú bien lo señalas, meta? ¿A qué retos me tengo que enfrentar? En este caso tú, Jorge, ¿a qué retos te has tenido que enfrentar para justamente poder llevar este programa o este proyecto de Cine para Imaginar a más gente, digamos, desde un punto de vista presupuestario, un punto de vista social, un punto de vista a lo mejor de autoridades, de permisos, de posicionamiento? ¿Qué tipo de retos te has enfrentado tú para poder llevar Cine para Imaginar a más ámbitos? Uy, pues un montón. Sí, porque justo, digo, también es importante, apenas en unos talleres que hemos estado trabajando de creación también experimental desde la apropiación de los medios audiovisuales y eso, le escuchaba a un amigo que se me hizo algo pues totalmente cierto, ¿no? Que la discapacidad al final también es una idea, ¿no? Que flota, digamos, a nivel cultural, y que la discapacidad se va, o sea, es multiconceptual, ¿no? Desde la manera en la que se mira de las distintas clases sociales, desde las personas que sí la tienen, desde las personas que no la tienen, desde las personas que sí la tienen y que a lo mejor han tenido una historia de vida pues de pronto de sobreprotección, o desde quienes sí la tienen y toda su vida han funcionado de manera independiente. O sea, entonces se crean tantas ideas alrededor de la discapacidad que de pronto el poderla llevar como a un sector donde quizá había sido invisibilizada y ahora la quieres intentar incluir, ¿no? Que al final esta parte de la inclusión también ya es una palabra que ha sido tan mal utilizada desde los gobiernos y desde las empresas y desde un montón de lados, que de pronto ya no dice nada, pero al final es un concepto súper poderoso, ¿no? En el realmente generar las condiciones en donde todos puedan fluir con naturalidad en cualquier espacio. Eh, Cuando intentas generar estas maneras quizá nuevas, ¿no? Dentro de alguna industria, o en este caso la del cine, ¿no? Que voy a poner un ejemplo como muy claro. Eh,
pues todo el mundo la quiere agarrar de distintas maneras, ¿no? O sea, y entonces ahí es donde empiezan un montón de obstáculos en donde dicen, es que sí queremos que el cine sea accesible, ¿no? Pero pues hasta aquí, ¿no? Porque ya digamos que esta parte sí la podemos vender porque nos genera hasta recursos, incluso, ¿no? Festivales de cine de renombre en México, ¿no? Que dicen, es que quiero que el cine sea accesible y entonces empiezan con un experimento, ¿no? Que siempre estas abiertas de puertas se me hace como muy importantes, ¿no? Que de pronto te dicen, no, ¿y sabes qué? Sí quiero meter 2 películas totalmente incluyentes para este festival, ¿no? De las quizá como 90 que puedan exhibir, ¿no? Entonces dices, bueno, está bien, por algo se empieza, ¿no? Claro, claro. Pero entonces te dicen, oye, pero pues no tengo recursos, ¿cómo le hacemos, no? Y es así como de, ok, ¿no? O sea, y entonces ahí es donde de pronto como proyecto llegas y les dices, mira, lo que estamos haciendo, la chamba, lo justo es que me pagues esto, ¿no? Porque es lo que vale en realidad. Si quieres, en este festival podemos hacer una excepción, vámonos a michas, o yo pongo toda la experiencia, pero ya que estás abriendo la puerta es muy importante que se visibilice, etcétera, y entonces empiezas a trabajar, ¿no? Y ya después luego te vas enterando que a lo mejor el tema del hacer unas funciones incluyentes, accesibles y que vas a jalar a otros públicos, o sea, personas con discapacidad y eso, a la hora de que ellos meten las carpetas de los festivales para pedir financiamientos gubernamentales, la parte de la inclusión y lo social va hasta arriba, ¿no? Claro. y eso es algo que impacta mucho y hasta por eso luego les dan recursos, ¿no? Cosa que no se ve reflejada a la hora de la inversión para la producción de las adaptaciones, etcétera, ¿no? Y entonces se vuelven unos juegos ahí medio perversos también en la manera en la que se mueven las industrias. Y ahí también, de pronto, todas estas cuestiones tienen como una necesidad, obviamente, de materializarlo, porque desde una visión de industria, pues todo tiene que ir relacionado con el negocio, ¿no? Es negocio, no es negocio, ¿no? Y, y de pronto, digamos que eso es como una barrera fuerte, ¿no? O sea, como la parte de entrar como a una industria ya de por sí lastimada, ¿no? Por la poca cantidad de recursos que existen a nivel nacional, etcétera. Ahora con lo de los fideicomisos que se va Claro. el Fidecine, etcétera, ¿no? Que hay como ciertas carencias de por sí en esas industrias, entonces cuando les hablas de invertir un poquito más en estas cosas, pues se caen, ¿no? Y y luego también está la barrera cultural, que tiene que ver tanto de dos partes, ¿no? Tanto de las personas que no tienen discapacidad y que pueden llegar a caer en esta parte que sea como purista del cine, ¿no? De decir, bueno, a ver, el cine por definición es la imagen en movimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué va a haber un ciego en el cine, ¿no? Claro, Entonces, de sí. pronto entran como estas barreras del cine no es para las personas ciegas, ¿no? Y se acabó, ¿no? Y ya de pronto ahí no hay como temas, ¿no? Para casi, no hay como ni siquiera apertura como para poder conversar. Y las mismas barreras te encuentras también en la comunidad de personas con discapacidad, ¿no? Que de pronto, pues ya también a la hora de que no ha habido históricamente una posibilidad de acceso a los medios audiovisuales, o al cine en este caso, que es como el ejemplo, pues ellos mismos te dicen, pues el cine no es para nosotros, ¿no? O nunca hemos ido y ¿por qué ahora vamos a ir, ¿no? Y entonces también te generas, bueno, más bien te encuentras ahí con otra oportunidad como muy interesante, pero es con una chamba también titánica de trabajar todo lo que tiene que ver con la formación de públicos, ¿no? Y de públicos específicos, que de por sí la formación de públicos, de acercar a la gente en México a la cultura, ha sido algo como muy complicado y se sigue avanzando poco, pero se avanza, y ya cuando hablas de públicos específicos que tienen que ver con personas con discapacidad o con gente que vive en zonas marginales y que no tiene también posibilidades económicas en muchos sentidos y otro tipo de prioridades que van generando pues las condiciones que tenemos hoy en día en nuestro país, pues se vuelven también unos retos muy grandes, ¿no? En donde tienes que tú acercarte a trabajar con las personas con discapacidad, generar como ciertos talleres, acercar esta experiencia de lo que puede ser el cine para que después de vivirla, de experimentarla y decir, claro, la accesibilidad sí me está haciendo formar parte de, entonces voy a buscar esas alternativas
ya tiene que ver con todo otro proceso, ¿no? Y lo que tú dices, pues lo económico, el acceso a la industria, el que existen estas barreras tanto de las personas con o sin discapacidad, eh, pues sí vienen siendo muchas cosas, ¿no? Y también está obviamente la parte legislativa, que la parte legislativa, si tú no obligas desde las leyes a las productoras a que cierto porcentaje de tus contenidos que vas produciendo tengan este tipo de adecuaciones, pues jamás lo van a hacer, ¿no? Entonces, porque les implica un gasto más. Aunque de pronto pues, hay estudios que se han hecho en este tema de los públicos con discapacidad en países, en Europa principalmente, que sí te hablan de que si tú creas una película accesible y la llevas a las salas de cine y eso, cada persona con discapacidad que va al cine normalmente lleva entre uno o dos acompañantes, ¿no? Y Claro. entonces en cuestión negocio sí es negocio, ¿no? Pero pues digamos que esos son como estudios que se han hecho en España y que quizá hoy no tenemos todavía la posibilidad de hacerlos porque nuestras salas todavía no son accesibles, ¿no? Entonces, digamos que sí es justo como ese volado de decir, ¿me aviento o no como industria a entrarle, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hecho algunas funciones accesibles con Fundación Cinépolis, pero justo lo que hemos hecho se han manejado como funciones especiales, ¿no? O sea, como decir, hoy esta película se va a hacer una función y entonces vengan todas las personas con discapacidad porque va a ser como experiencia única, ¿no? Claro. Y entonces ya cuando logras poner sobre la mesa que ya es una realidad, te acercas con la misma empresa y te dicen, ay, es que, o sea, estuvo muy padre la experiencia, como para la foto de la fundación, pero pues ya sabemos que sí es una realidad y que existe en la tecnología, etcétera, etcétera, pero ya no queremos dar ese paso porque nos compromete de más, ¿no? Claro, es y, que es eso, al final del día, cómo se va viendo desde un punto de vista mercadológico, o sea, lo que dices es para la foto. Entonces, sin tener la cultura empresarial, más sin tener la política pública adecuada, que tenga el impacto legislativo, como bien dijiste, Jorge, que tenga justamente esta medida de alguna manera para obligar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tenemos también otra cuestión que es el tema cultural, y el tema cultural es el que también si dentro del mismo sector lo que tú comentas que es digno de mencionar es si desde ahí ya tengo un sesgo porque tengo este esquema nuclear que desde mi problema, ya sea de nacimiento o no de nacimiento, pues me han inculcado que el cine no es para mí, ¿no? Entonces, realmente lo que tú dices, pues los retos son muchos, ¿no? Y justamente es el tema del verlo más allá de una cuestión económica, del verlo más allá de una cuestión de cosificar al sector, porque al menos yo así es como lo estoy percibiendo, hablando de grandes industrias que pudieran verlo desde realmente el compromiso y la responsabilidad social que tenemos de impulsar este tipo de proyectos como el tuyo, en este caso de cine para imaginar. y que no son números menores, ¿no? O sea, cuando hablas de accesibilidad, normalmente lo que está también en el imaginario colectivo es accesibilidad, sillas de ruedas y rampas, ¿no? Claro, sí. Y nada más, ¿no? Y entonces, cuando uno de pronto pues se pone a exigir estas cosas, o sea, sí la representatividad de personas con discapacidad, o sea, los números hoy en cuanto a estadística en México, que por varios informes de otras organizaciones siempre se ha dicho que es mucho menor de la realidad, ¿no? Claro. Se habla de que en México hay alrededor de 7 millones de personas con alguna discapacidad, ¿no? Y pues bueno, el promedio global habla de que más o menos como el 15% de la población tiene discapacidad. Entonces, el 15% de los mexicanos te vas arriba de 15 millones, ¿no? Y si a estas personas le sumas esta cuestión de que normalmente o viven con una persona más, o sea, que le sumes un par de personas a Sí. cada uno, que tengan ya como digamos, como la interacción directa con la discapacidad, pues estás hablando de una población de 45 millones de mexicanos, ¿no? Pues sí, eso es que, un tema que, muy lógico, o sea, es y, y, matemática. y que en este caso estás hablando del cine, pero las mismas metodologías de accesibilidad se pueden utilizar para eventos políticos, sociales, deportivos, culturales, etcétera, 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 ¿no? Y es una forma como de verdad
darle apertura y en lo que platicábamos hace rato de esta cuestión del acceso a la información, que hoy la información audiovisual es importantísima. Si no accedes a la información, tampoco tienes las herramientas suficientes para volverte un ciudadano, ciudadana participativo, ¿no? O sea, y nosotros lo que realmente buscamos impulsar siempre desde los proyectos que se van gestando en temas de inclusión, pues tiene que ver totalmente con el ir, pues digamos, educando y formando a la gente con alguna discapacidad a que también tome las riendas de estos procesos de transformación, ¿no? O sea, que sean agentes participativos, informados y que a partir de eso se pueda realmente hacer una oleada de un pensar distinto, ¿no? En la sociedad. Y obviamente es algo también pues lento que tiene que ir caminando, pero sí se tiene que seguir empujando. Lo que siempre pues he dicho, ¿no? Que se tiene que trabajar desde los dos flancos todo el tiempo. Desde la raíz, que tiene que ver con la cuestión legislativa, y desde la parte también de, digamos, lo en términos futbolísticos a nivel de cancha, ¿no? Que es estar generando estas adaptaciones, estar generando estos talleres, este acercamiento con la población con discapacidad. Pero no puedes nada más dedicarte a alguno de los dos, ¿no? O sea, tienes que estar empujando desde los dos lados para intentar cambiar las broncas de raíz en la cuestión de los procesos legislativos, las reformas, la constitución, etcétera. Sí, Y la por parte supuesto. también del no dejar de estar trabajando todo el tiempo con la gente, ¿no? O sea, que desde la gente es desde donde se van también identificando todas estas necesidades actuales, que hoy en un grupo también de cuates con distintas discapacidades estábamos reflexionando sobre hoy la importancia del atender las necesidades digitales, ¿no? También para las personas con discapacidad, porque eso es urgente hoy, ¿no? En tema pandemia, el cómo nos vamos pues apoyando en este compartir de saberes, en esta colectividad de que entre todos tenemos hoy que aprender de manera rápida a incorporarnos a esta nueva forma de trabajar, de estudiar y de estar presentes, ¿no? Claro, pero esta cuestión de, a ver, entonces yo me tengo que adaptar, ajá, como un segmento de la población, yo me tengo que incluir solito, yo me tengo que integrar solito y yo tengo que hacerle como pueda, ¿no? Cuando realmente es una obligación por parte de los gobiernos en todos los niveles para poder tener justamente las mejores posibilidades de accesibilidad para todos y para todas, ¿no? Porque al final del día se ve muy bonito en la Constitución hablar de inclusión y de no discriminación, del respeto a los derechos humanos de cualquier persona por el solo hecho de serlo, pero es muy desafortunado cuando en la realidad hoy que lo estamos viviendo en plena pandemia, pues tienes toda la razón, ¿no? ¿Cómo le hacemos para efecto de poder incluir justamente a esa población que tiene que estudiar? A ver, tienes los elementos, ¿cómo tienes los elementos? Bien los señalaste, Jorge. No es solamente rampas, no es solamente poner ciertas señalizaciones, ¿no? El tema es mayúsculo, el tema es justamente del cómo le hago yo y el cómo le hago, tengo que empezar desde la raíz, como bien señalaste, y la raíz es la política pública, la raíz es el aspecto legal, pero también la sensibilización, tanto de la sociedad en general, como de los gobiernos, obviamente, ¿no? Y aquí es a donde me gustaría también adicional al tema de cine para imaginar que pues también nos compartieras otro de tus maravillas que haces dentro del deporte y que nos hables ahora de esta accesibilidad en los temas deportivos, hablando prácticamente del fútbol y hablando de lo que es el equipo de Topos. ¿Cómo llega a ti justamente esta propuesta dentro de tu equipo? ¿Cómo nace y todo esto que ha permeado justamente al también hacer esta sensibilización y este gran trabajo en el ámbito deportivo, hablando de fútbol, para gente con discapacidad visual? Bien, pues bueno, es una historia, creo que como bien interesante, muy linda del cómo existe también este acercamiento al fútbol, que yo tuve la oportunidad de tomar unos cursos especiales para personas ciegas en Santiago, en Chile.
Y a partir de esa experiencia, justo fue un año que para mí fue como parteaguas, porque allá conocí tanto el fútbol para ciegos como la manera de hacer accesible el cine, ¿no? Para personas ciegas. Y entonces, después de esa experiencia es cuando pues el fútbol para mí había sido como un... Bueno, los deportes colectivos para mí habían sido una experiencia eh, extremadamente formativa, ¿no? Los Sí. deportes colectivos para mí siempre han sido referencia como una analogía de la vida, ¿no? Del cómo debemos realmente pues gestarnos como en estos procesos comunitarios colectivos, con objetivos comunes, de que todos somos diversos y tenemos tareas distintas, pero tenemos que ir como hacia el mismo lado, etcétera, ¿no? O sea, como toda esta parte formativa para mí había sido muy importante en la infancia, en la adolescencia, que tuve la oportunidad de jugar fútbol americano y fútbol soccer. Sí. Y entonces cuando yo regreso a jugar fútbol y me doy cuenta que existe este fútbol adaptado, que es un deporte paralímpico, que tiene un montón de, pues ya de fuerza a nivel mundial, pues sí, para mí era así como de, pues, si regreso a México tengo que seguir jugando fútbol, ¿no? Y justo esto, pues no puedes jugar solo, no puedes jugar si solo hay un equipo, etcétera, ¿no? Entonces también fue como el pensar, llegué a México, empecé a investigar qué cosas existían, si había como algo de información acerca del fútbol de ciegos acá, etcétera, y entonces pues me voy dando cuenta que no, entonces sí tenemos que generar pues, las condiciones también desde cero, ¿no? Entonces aquí en Puebla conozco a un amigo, a Raúl Ortiz, y, y ya tenía yo algunos conocidos también de personas con discapacidad visual, en este caso eran Moisés, Eduardo y me parece que Omar son Sí. de los que arrancamos a experimentar lo que era el fútbol para ciegos, ¿no? O sea, nos juntamos, este cuate que te digo, Raúl Ortiz, él es a quien invito como para que nos entrenara, un compañero sin discapacidad visual que juega fútbol Ujú. de manera profesional. Y entonces con ellos experimentamos, conseguimos por ahí una pelota que me consiguieron unos amigos de Brasil, con estas adecuaciones que la pelota tiene una especie como de sonajas que produce el sonido. Sí. Y entonces a partir de una cascarita, pues nos damos cuenta que pueden surgir muchísimas cosas alrededor de eso, ¿no? Que digamos que el fútbol de primera instancia pues es una actividad de entretenimiento, recreativa, liberadora, pero que también es muy potente, ¿no? O sea, el fútbol como esta cuestión de generar un espacio donde te puedas encontrar, puedas seguir compartiendo otro tipo de experiencias con gente que vive cuestiones similares a las tuyas, el cómo puedes ir fortaleciendo ciertos procesos sociales también. En el caso cuando empezamos enfocados directamente al ser joven y ser joven con discapacidad visual, bueno, en el caso de Puebla, y luego, pues obviamente también empezamos a decir, bueno, esto pues tiene que crecer y empezamos a participar capacitando a gente interesada en conocer más del fútbol de ciegos en diferentes ciudades, ¿no? Estados. Y hoy en día, pues ya a los 2 años de que se empezó el movimiento, ya digamos que lo vuelve un deporte oficial la Federación de Deportes para Ciegos, que existe en México, ¿no? Que es bueno, la Federación Mexicana de Deportes para Ciegos. ¿De qué año Y estamos hablando, Jorge? arrancamos nosotros las experiencias en 2010 y en 2012 es cuando ya se vuelve un deporte Ok, oficial. de acuerdo. Y ya se ven motivado varios estados y ya se crea una liga, bueno, un torneo más bien, Sí, que es el torneo nacional, que duraba en ese entonces 2, 3 días. Bueno, sigue durando lo mismo, sí. pero una vez al año nos juntamos los equipos que existen a nivel nacional, que ya hoy somos 10 equipos. Nos juntamos en alguna ciudad, tenemos un pequeño torneo y a partir de ahí también ya se ha tenido pues, una experiencia internacional, con selección en juegos para panamericanos, en paralímpicos, en un mundial. Digamos que ya la selección mexicana en tan poco tiempo se ha logrado posicionar como el de los equipos pues, más importantes hoy del mundo. Estamos como en
dentro de los mejores 10 más o menos, y más o menos ya también lo juegan más de 60 países, ¿no? De Entonces ya acuerdo. es, ha tenido un crecimiento muy grande este deporte pero bueno, nosotros siempre a nivel local, como Puebla, hemos visto justo el fútbol como una oportunidad gigantesca como para trabajar lo que tiene que ver con el desarrollo social comunitario, ¿no? Y creo que el verlo desde esa perspectiva ha sido súper valioso porque el, digamos que los jugadores han encontrado a través del fútbol una manera de potencializar desde una forma de pensamiento, una manera también distinta de ver la discapacidad, una manera distinta del compartirse con los demás. Y tiene 4 años que tuvimos la oportunidad de recibir la visita de unos entrenadores argentinos y a partir de esa experiencia nos animamos a expandir la comunidad de topos a también tener un equipo infantil de niños y niñas y un equipo femenil, ¿no? Que también ha sido importantísima la participación de las chicas, Claro. que en este caso, pues obviamente también pues veíamos que por ahí había una necesidad, que ha sido curioso, que de pronto, o sea, sí hay una necesidad de acercarse al fútbol, pero mucho más una necesidad de crear esta colectividad también, del crear un equipo, del conocerse mejor, del participar de otra manera. Y poco a poco también, a partir de esa interacción de lo que es un equipo de fútbol, se han ido enganchando más con lo que es el fútbol, ¿no? Pero ha sido como muy interesante el proceso, ¿no? Y quizá como de la mayoría de las chicas que han formado parte del equipo, pocas tuvieron experiencias de fútbol previa a lo que es el equipo de Topos femenil y a partir de la experiencia de él crear el equipo ha sido como su acercamiento al fútbol, ¿no? Y ha sido como muy, muy linda esa parte. Y el equipo femenil, digamos que además de ser el primero que se crea en México, también ha sido pues un equipo que ha impulsado el movimiento del fútbol femenil para ciegos en México, que diga a nivel internacional, ¿no? En Puebla se hizo el primer partido internacional de fútbol femenil, que vinieron unas chicas de Argentina a jugar contra las de Puebla, y pues fue una experiencia bien, bien linda, ¿no? Y que se sigue empujando y parece ser, o sea, ya se están generando como las condiciones para que, pues esperemos que en pocos años, pues ya también se oficialice el deporte como para que forme parte del circuito de eventos internacionales que existen hoy en el varonil, ¿no? No, imagínate qué increíble. No, no, pues eso es lo que quisiéramos. Yo me incluyo en cuestión de la inclusión de las mujeres y que seamos también visibles en cualquier tipo de esfera social y me parece importantísimo lo que señalas, más allá de un aspecto deportivo, pues es un aspecto de comunidad, es un aspecto de empatía, es un espacio para el desarrollo humano simplemente, ¿no? Para efecto de podernos conocer y poder compartir, porque justamente a partir de compartir esas experiencias, digamos, en este caso, en el equipo de topos, en el equipo de los pequeñitos, en el equipo de las chicas, pues es así como podemos crecer, no más allá del deporte mismo que per se ya es el origen de esta colectividad, pero es esta cuestión de la empatía. Y justamente a partir de la empatía, Jorge, en ese sentido, ¿hasta dónde quisieras tú llegar, tanto con, ya sea en el aspecto deportivo y en el aspecto del desarrollo de audiovisuales, en cuestión del cine, hasta dónde quieres tú llegar con estos proyectos? Ay, pues de pronto mi parte medio anárquica, como que no, es que pues lo ideal de pronto pues es generar como las bases sólidas, eh, que aquí es un poco lo que te decía, que tienen que institucionalizarse, pero desde estos procesos de institucionalización pues que sean como más amigables con la comunidad, ¿no? O sea, que de pronto la institucionalización se vuelven procesos un tanto rígidos y que también de pronto entran a unas dinámicas de expansión
que es bien difícil mantener como esta interacción social humana con lo que en verdad se busca, ¿no? Sí. Digo, lo digo con nada más como con conocimiento de causa de muchas organizaciones de la sociedad civil y eso que de pronto crecen de manera tan grande que pues se acercan demasiado ya en sus formas de operar como empresas, ¿no? Y que creo que en ese sentido es, pues, es una línea como muy delgada, ¿no? Entonces lo que hemos dicho luego en nuestras reflexiones internas es como de hasta dónde debemos crecer y decir, este es nuestro tope y de ahí profundizar más en los procesos internos, ¿no? Tanto de la misma organización como de las mismas personas, en cómo podemos seguir creciendo hacia adentro, ¿no? Sí. Y esa es, digo, es como una reflexión ahí como muy interesante, pero justo, ¿no? O sea, tienes que generar unas bases muy, muy sólidas para que estos proyectos pues no dependan de una, de dos, de tres personas, sino que más bien caminen solos, ¿no? Pero lo importante es seguir manteniendo como esta transmisión de un espíritu de, pues de transformación, de participación, de seguridad, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita lo que mencionabas de las mujeres, pues creo que el proyecto ha ido caminando de una manera pues también muy atropellada y con muchísimos esfuerzos y tuvimos recientemente la oportunidad de que nos diera una charla con el equipo femenil Ana Galindo, que ella es entrenadora de la selección mexicana de fútbol convencional. Ujú. este, y pues nos cuentan, ¿no? Como de todas las barreras que viven también las chicas, pues del fútbol convencional, hoy que ya existe la liga, ¿no? Profesional de fútbol en México y todas las barreras que hay de pronto de poca visibilidad, de falta de recursos también, etcétera, etcétera. Y creo que pues si le sumamos aquí en este caso a las chicas del equipo femenil de Topos con el tema de la discapacidad visual, cómo incrementa los niveles de vulnerabilidad pues bajo el contexto en el que vivimos, ¿no? De violencia de género, que en Puebla es altísimo, pues de muchísimas cosas, que eso de pronto también va interrumpiendo como ciertos procesos, ¿no? O sea, del que no tengan las chicas la facilidad para desplazarse en transporte público, que no tengan esta seguridad para moverse, ¿no? O sea, que viene ya con esta parte que justo es también un detonador del el generar este tipo de proyectos, que nosotros nos vamos enfrentando a un contexto social que, que de por sí es violento, ¿no? Hacia Sí. nosotros, o sea, desde el Sí. encontrarte temas urbanísticos que hacen que de pronto pues no te puedas desplazar bien por las banquetas, que no puedas acceder bien al transporte público, que te encuentres como con cuestiones de discriminación en algunos espacios. Son un montón de cosas que también te van recargando, ¿no? Como que te van haciendo acumular y acumular como cierta cuestión también violenta y que eso de pronto pues llega a ser muy cansado y que te va impidiendo digamos que va limitando tu libertad, ¿no? Y esas cosas, pues de pronto son contra las que también tenemos que luchar el día a día y que hace que estos proyectos que pudieran avanzar de manera más rápida, pues se vayan frenando y frenando, ¿no? Pero creo que eso es algo, pues, de pronto ayer estaba platicando también con un amigo que este concepto de pronto que está de moda también de la resiliencia, pues de pronto lo hemos conversado, que tiene que ver hasta como con un tema también estructural que es como de, pues ya, adáptate a lo que hay, ¿no? Y de pronto de ahí platicábamos que pues sí creemos en que se tiene que generar como más resistencia, o sea, más resistencia que resiliencia, ¿no? O sea, es como el no podemos nada más conformarnos con lo que hay y que si algunas cosas no nos salen, pues nos levantemos y lo volvamos a intentar, sino que más bien esas cosas que no están hechas para que podamos ejercer plenamente nuestros derechos, tenemos que seguir empujando para que se rompan y sean distintas, ¿no? Sí. Entonces, ahí esa cuestión de la resiliencia luego también nos Sí. genera como cierto cortocircuito, ¿no? Justamente, y cerrando, Jorge, pues es precisamente eso, ¿no?
empezar a hacer el cambio desde esta necesidad cultural, pero que también tiene que tener un impulso, hablando de banquetas, hablando de accesibilidad, hablando de poner unas mejores vías de movilidad, los semáforos, etcétera, las luminarias, etcétera, para todo tipo de persona, y que justamente en lugar de, efectivamente, el ideal sería, en lugar de ser resistencia, pues ser resiliencia, ¿no? Pero entiendo perfectamente bien que la situación pues pareciera todo lo contrario, ¿no? Que nosotros somos los que tenemos que seguir impulsando algo que per se los gobiernos deberían de estar protegiendo. Pues muchísimas gracias, Jorge, el tiempo se nos terminó. Muchas gracias, Rosy Gutiérrez, que nos manda saludos, gracias a quienes nos escucharon, y bueno, pues nos estamos despidiendo ya. Jorge, si tienes alguna red brevemente en 5 segunditos que nos puedas proporcionar donde te puedan seguir. Pues me encuentran en Twitter como @George, que lo escribo con YORCH, okay. LG, del Lanzahuerta Gallardo. Perfecto. Y pues sí, cualquier cosa ahí ando en las redes. Pues muy bien, Jorge, pues te agradezco muchísimo el espacio que nos has dado el día de hoy aquí en Género y Acción por Caldero Radio. De verdad, un placer escucharte. Espero no sea la última vez que estés aquí, que nos puedas ir también hablando a lo mejor ahora todo el programa de fútbol, porque créeme que aquí en la producción, porque ya les había hablado de ti, tenemos muchas dudas de cómo se juega. De verdad, entonces esperamos otra participación tuya para hablar ahora de fútbol desde el punto de vista de la accesibilidad. Muchísimas gracias, Jorge, de verdad, te mando un abrazo. Muchísimas gracias a quienes el día de hoy nos han acompañado. Yo soy Alice Rodríguez de Género y Acción aquí por Caldero Radio, mis redes @Alice Resilio y @ResilioC de Resilio Consultores. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, nos vemos pronto. Listo. Cuídate. Nos vemos. Hasta Gracias. luego. Bye. Chao.